En este video analizaremos las proyecciones básicas para las extremidades del cuerpo, tanto de los miembros superiores como la de los miembros inferiores. Vamos a iniciar por el estudio del brazo o del húmero en su posición AP o de frente. Para dicho estudio, el paciente deberá estar de pie, sentado o en decúbito dorsal, extendiendo el brazo en posición supina y coincidiendo este con la línea media de apoyo. La mano también deberá estar en una posición supina y los epicóndilos deberán ser equidistantes al plano de apoyo. El rayo director para esta proyección deberá incidir en forma perpendicular en el tercio medio del brazo, o sea, entre el codo y el hombro. También el chasis a utilizar será de 35 por 43 longitudinal. La utilidad de dicha proyección es para poder ver el húmero en toda su longitud, incluyendo el hombro y el codo en vista AP. También visualizar la cabeza del húmero de frente. Al obtener la imagen, deberemos ver en ella el eje completo del húmero, incluyendo las articulaciones del hombro y del codo. Continuando con esta zona a estudiar, ahora analizaremos la proyección lateral de esta, que es la proyección lateral del húmero o del brazo. La posición del paciente deberá ser igual de pie o sentado. El paciente deberá levantar la mano a la altura del abdomen a fin de que su codo se flexione formando un ángulo de 90 grados aproximadamente con el antebrazo. Esto para poder obtener la vista lateral del húmero. El rayo director deberá incidir de forma perpendicular en el tercio medio de este. El chasis a utilizar deberá ser 35 por 43 longitudinal y la utilidad de esta proyección será visualizar el húmero en una forma lateral. Al obtener la imagen debemos ver en ella también el eje completo del húmero, incluyendo también las articulaciones del hombro y del codo. También está la proyección transtorácica, que es de la posición del paciente es de pie o sentado. El brazo que se va a estudiar deberá estar en contacto con la mesa o el plano de apoyo. La mano que está del otro lado que no se estudiará deberá estar arriba de la cabeza a fin de que este no se sobreponga en la imagen. Y la mano deberá estar de forma supina, la mano del brazo que se está estudiando. El rayo deberá incidir horizontalmente y deberá ser perpendicular al plano de apoyo a través del tórax, emergiendo en el tercio medio del húmero en el estudio. El chasis a utilizar deberá ser 35 por 43 longitudinal y la utilidad de esta proyección es poder visualizar 2/3 proximales del húmero a través del tórax y la alineación o desviación de los cabos de una fractura. Al obtener la imagen, se observa la diáfisis humeral y el epicóndilo proximal entre la columna y el esternón. También se observa la cabeza del húmero en forma de copa de árbol. Continuando con las proyecciones básicas del miembro superior, analizaremos el codo. El codo en su proyección AP. Para esta, la posición del paciente será sentado en el extremo de la mesa radiográfica, con su brazo o el miembro superior extendido, apoyando el brazo y el antebrazo de forma supina sobre este, los epicóndilos humerales paralelos al plano de apoyo y la región de la flexura del codo en la mitad del chasis. El rayo deberá incidir perpendicularmente al plano de apoyo sobre la flexura del codo. El chasis a utilizar deberá ser 18 por 24 longitudinal y la utilidad de dicha proyección es visualizar el extremo distal del húmero y el extremo proximal del antebrazo en vista de frente. Al obtener la imagen, debemos identificar el lado derecho, debemos ver el extremo distal del húmero y el extremo proximal del antebrazo. También podemos observar la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio superpuesta sobre el cúbito, el espacio articular entre el húmero y el radio abierto y el espacio articular entre el húmero y el cúbito abierto. Continuando con sus proyecciones, analizaremos la lateral, en la cual el paciente deberá estar sentado en el extremo de la mesa radiográfica y su brazo y antebrazo flexionado en un ángulo de 90 grados, apoyado sobre el borde medial del brazo y lado cubital del antebrazo. La mano deberá estar en una posición de perfil, apoyando el quinto metacarpo sobre el chasis. Los epicóndilos humerales deberán ser perpendiculares al plano de apoyo. El rayo director para dicha proyección
deberá incidir perpendicularmente en la articulación del codo. El chasis a utilizar deberá ser 18 por 24 longitudinal. La utilidad de dicha proyección es visualizar el tercio distal del húmero y proximal del antebrazo. También observar el cúbito y radio superpuestos y el olecranón de perfil. Al obtener la imagen, debemos observar el extremo distal del húmero y el extremo proximal del antebrazo, así como el espacio articular entre el húmero y el cúbito abierto. La siguiente proyección a estudiar es la del antebrazo de perfil o antebrazo AP, o mejor conocida como cúbito y de radio. En esta posición, el paciente debe estar sentado en el extremo de la mesa radiográfica. Su brazo y antebrazo deberán estar flexionados en un ángulo de 90 grados. Se va a apoyar sobre el borde medial del brazo y lado cubital del antebrazo. La mano debe estar en una posición de perfil apoyando el quinto metacarpio y los epicóndilos humerales deben ser perpendiculares al plano de apoyo. En dicha proyección, el rayo debe incidir perpendicularmente en la mitad del antebrazo. El chasis a utilizar deberá ser 35 por 43 longitudinal y la utilidad de dicha proyección es el observar los huesos del antebrazo, incluyendo las articulaciones del codo y la muñeca en una vista de perfil. Al obtener la imagen debemos visualizar completamente el cúbito, radio, la articulación del codo y de la muñeca, también como la epífisis proximales del cúbito y radio superpuesta, la diáfisis del cúbito y radio sin superposición, la epífisis distales del cúbito y radio superpuestas y el espacio articular entre el húmero y cúbito abierto. La siguiente proyección será el antebrazo o el cúbito y radio en su posición AP o de frente, en la cual el paciente deberá estar sentado en el extremo de la mesa radiográfica con el miembro superior extendido, apoyando el brazo y el antebrazo en forma supina, con los epicóndilos humerales paralelos al plano de apoyo y la región medial del antebrazo a la mitad del chasis. El rayo para esta proyección deberá incidir perpendicularmente al plano de apoyo en el tercio medio del antebrazo, utilizando un chasis 35 por 43 longitudinal, y nos permitirá observar lo que es el antebrazo en una forma AP. Al obtener la imagen debemos poder identificar el lado derecho, así como observar el extremo distal del húmero y el extremo proximal de la muñeca, la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio superpuesta sobre el cúbito, así como el espacio articular entre el húmero y cúbito radio abierto y la diáfisis del cúbito y radio sin superposición. Ahora analizaremos la muñeca. Para las posiciones de muñeca empezaremos con la posición AP o de frente, que es con el paciente sentado en el extremo de la mesa radiográfica, con el antebrazo y brazo flexionados, formando 90 grados de angulación, apoyando la palma de la mano en una posición prono sobre el chasis con los dedos flexionados para que ambas apófisis estiloides queden equidistantes al plano de apoyo. El rayo director para dicha proyección deberá incidir perpendicularmente al plano de apoyo en la mitad del carpo. El chasis a utilizar deberá ser 18 por 24 apaisado y la utilidad es observar todos los huesos del carpo, incluido la articulación del antebrazo y los metacarpianos en vista frontal. También se visualiza el extremo distal del cúbito y del radio. En la imagen obtenida debe verse claramente el extremo distal del cúbito, del radio y todos los huesos del carpo y mitad proximal de los metacarpianos. Para la proyección lateral de esta, el paciente debe estar sentado en el extremo de la mesa radiográfica con el brazo y antebrazo flexionados formando 90 grados de angulación, apoyados sobre el borde medial del brazo y lado cubital del antebrazo, la mano en posición de perfil apoyando el quinto metacarpiano. El rayo en esta proyección incidirá de forma perpendicular al plano de apoyo en la apófisis estiloides del radio. El chasis a utilizar deberá ser 18 por 24 apaisado y la utilidad de esta proyección es observar todos los huesos del carpo en vista de perfil. Es de gran valor en el caso de luxaciones de los huesos del carpo o fracturas de muñeca donde se investiga el grado de desplazamiento. Al obtener la imagen debemos visualizar completamente los huesos de la muñeca, la epífisis distal del cúbito y del radio superpuestas y los metacarpianos superpuestos. Estas proyecciones, como lo son de los miembros superiores e inferiores, tienen ciertas variantes que pueden ser las oblicuas o
en su caso oblicuas internas y externas, dependiendo del estudio que se quiera realizar. Como lo menciona esta proyección de la muñeca, a veces hay fracturas donde se quiere observar el grado de desplazamiento. Además, cabe destacar que en todas estas proyecciones la distancia foco-película es a 1 metro y que el chasis puede acoplarse al tamaño o la edad del paciente para que se ajuste al tamaño de sus extremidades. Y también las variantes pueden depender de la fractura o de la forma en la que se quieran analizar estas proyecciones o extremidades del cuerpo. Continuando con estas, analizaremos ahora las proyecciones de la mano, en la cual observaremos primero la proyección de frente AP o PA, o también como la conocen algunos como la dorsopalmar. En esta posición, el paciente deberá estar en el extremo de la mesa también y la mano deberá ser apoyada sobre el chasis con los dedos separados. El rayo director deberá incidir perpendicularmente al plano de apoyo sobre la articulación metacarpofalángica del tercer dedo. El chasis a utilizar deberá ser 24 por 30 de paisado y la utilidad de dicha proyección es observar el metacarpo y los falanges de la mano en posición frontal. El dedo pulgar se visualizará en una posición oblicua por la forma en la que ésta está posicionada. En la imagen deberemos identificar el lado derecho de la zona y la epífisis de las falanges simétricas. Para la proyección lateral de la mano, el paciente deberá estar en el extremo de la mesa de igual manera, apoyando el quinto metacarpiano sobre el chasis y el dedo pulgar queda superpuesto con los otros dedos. En algunos servicios, el dedo pulgar se coloca al lado del dedo índice. Esto depende de los servicios o de la forma en que lo tomen. El rayo director deberá incidir perpendicularmente al chasis sobre la articulación metacarpofalángica del segundo dedo que mira al tubo. El chasis a utilizar usualmente es un 24 por 30 paisado y la utilidad de dicha proyección es observar los huesos del carpo y metacarpo superpuestos, especialmente para luxaciones óseas y cuerpos extraños. En caso que el dedo pulgar quede colocado al frente del índice, se lo visualizará en posición de frente. En la imagen se deben observar los falanges superpuestos, los metacarpianos superpuestos, el pulgar inmóvil y sin superposición y los dedos extendidos. Para la proyección oblicua de esta, el paciente deberá estar en el extremo de la mesa con sus dedos semiflexionados. Se le pedirá que apoye el dedo meñique y el pulgar sobre el chasis de manera que el dedo índice esté en contacto con el pulgar, que es la posición de garra o de pinza, o agarrando un lápiz. La mano quedará en un ángulo de 45 grados y el rayo deberá incidir perpendicularmente al chasis sobre la articulación metacarpofalángica del tercer dedo. El chasis que se utiliza de igual manera es un 24 por 30 paisado usualmente y la utilidad es poder observar al carpo, el metacarpo y los falanges en posición oblicua. El dedo pulgar se le visualiza en una posición de perfil. En la imagen debemos identificar el lado derecho del estudio. También debemos ver el solapamiento mínimo entre las diáfisis de tercer, cuarto y quinto metacarpiano. Articulaciones metacarpofalángicas abiertas también deben observarse en dicha radiografía. Para las proyecciones de las escafoides, el paciente debe estar sentado al final de la mesa radiográfica con el brazo y el antebrazo en contacto con la mesa. Para estas variantes y liberar las escafoides, la primera posición será apoyando la palma de la mano y el antebrazo eh, sobre el chasis, acomodando la mano en flexión cubital, todos los dedos juntos y el rayo incidiendo perpendicularmente. Para la siguiente posición, se puede apoyar la palma de la mano separando el pulgar e índice. Se acomoda la mano en flexión cubital y el rayo incide sobre el escafoides, pasando por la medial entre el pulgar e índice con una angulación hacia el antebrazo de 30 grados. El rayo director sobre estas proyecciones siempre sobre el escafoides tenga o no angulación. El chasis usualmente que se utiliza es 18 por 24 apaisado y la utilidad es ver las escafoides en sus distintas proyecciones. Al obtener la radiografía debemos identificar el lado derecho de la zona. También, en lo posible, el escafoides proyectado libre de la superposición de los huesos carpianos y también deben verse claramente el extremo distal del cúbito y radio, todos los huesos del carpo y mitad proximal de los metacarpianos. Es importante decir que también esas proyecciones, el chasis pues
como ya se mencionó, debe ser del tamaño justo de la medida de los pacientes, pero también debemos siempre asegurar que las articulaciones nunca se nos corten, que las partes del cuerpo salgan completas y que éstas no se corten del chasis. Continuando con el estudio de la muñeca, ahora veremos el estudio de el puente carpiano. Para este, la posición del paciente será en el extremo de la mesa, apoyando la región dorsal de la mano sobre el chasis. El antebrazo y la mano deberán formar un ángulo de 90 grados. En dicha proyección, el rayo debe incidir con una angulación de 45 grados, incidiendo en un punto situado 3 centímetros por encima de la muñeca. La utilidad de dicha proyección es el poder ver la imagen del puente carpiano y usualmente se utiliza para fracturas de escafoides, luxaciones del semilunar, cuerpos extraños y calcificaciones. Al tomar esta proyección debemos identificar el lado derecho de la zona y también debemos ver buena definición del puente carpiano libre de superposiciones. Para el túnel carpiano, la posición del paciente será sentarlo al final de la mesa radiográfica apoyando la cara anterior del antebrazo sobre el chasis. Se toman los dedos con la otra mano o con una cinta colocada alrededor de los dedos y se los llevan hacia atrás de forma que queden levantados. El eje principal de la mano deberá formar con el eje del antebrazo un ángulo de 90 grados aproximadamente. Deberá haber una ligera rotación de la mano hacia el lado radial. Ahora estudiaremos las proyecciones básicas para los miembros inferiores, iniciando por la proyección AP del fémur o de frente, en la cual la posición del paciente será en decúbito dorsal, con el miembro a estudiar extendido y centrado con la línea media de la mesa, con una rotación del pie de 15 grados hacia adentro para que el fémur pueda estar lo más derecho posible. El rayo deberá incidir perpendicularmente al plano de apoyo en el medio del fémur y el chasis a utilizar usualmente para esta proyección es de 35 por 43 longitudinal. Al obtener la imagen debemos ver la mayoría del fémur y de la articulación más próxima a la patología. Para su proyección de perfil o lateral, deberá estar el paciente en decúbito lateral apoyando la cara externa del muslo sobre la línea media radiográfica, la pierna opuesta hacia atrás o hacia adelante de manera forzada para evitar una superposición o suma de imágenes, la rodilla levemente flexionada y el rayo deberá incidir perpendicularmente al plano de apoyo en el medio del fémur. La utilidad de esta proyección es observar el fémur en toda su extensión. Al obtener la imagen, debemos ver la mayoría del fémur y de la articulación más próxima a la patología, así como los cóndilos quedan superpuestos y la rótula queda de perfil. La siguiente proyección son las de rodilla. Analizaremos la proyección de rodilla AP o de frente, en la cual la posición del paciente deberá ser en decúbito dorsal y el miembro en estudio extendido y centrado con la línea media de la mesa. La rotación del pie interno de 15 grados para que quede lo más derecho posible y con un chasis a utilizar de 24 por 30 o de 30 por 40 apaisado. Deberá el rayo incidir perpendicularmente al plano de apoyo sobre el vértice inferior de la rótula. Al obtener la imagen, debemos ver el espacio articular femorotibial abierto, la rótula completamente superpuesta con el fémur y ubicada entre los cóndilos. Para su proyección lateral, el paciente deberá estar en decúbito lateral apoyando la cara externa de la rodilla sobre la línea media de la mesa, del chasis o del plano de apoyo. La pierna opuesta debe ser hacia atrás o hacia adelante de manera forzada para evitar la suma de imágenes. La rodilla levemente flexionada a 30 grados aproximadamente y debemos acomodar el pie con la pierna en ángulo de 90 grados y elevar 1 centímetro el talón o colocar una bolsa de arena debajo del tobillo para evitar la rotación del miembro durante la toma de la proyección. La rótula debe quedar perpendicular al plano de apoyo. El rayo debe incidir perpendicularmente sobre la articulación y el chasis a utilizar debe ser 18 por 24 longitudinal. Al obtener la imagen debemos obtener una imagen donde podamos ver la rodilla flexionada a 30 grados, el espacio articular femoropatelar abierto y los cóndilos femorales superpuestos. Para esta proyección, igual que como existe para el codo, hay proyecciones oblicuas, ya sea
en una posición interna o externa. Para estas, el paciente igual se encuentra en decúbito dorsal con su miembro extendido sobre la línea media de la mesa o del chasis. Y para la oblicua interna, la rotación interna o medial debe ser de 45 grados. Y para la externa, la rotación externa debe estar lateralizada a 45 grados. Todas estas proyecciones, el rayo debe incidir en estas con una angulación de 5 grados cefálico a la altura del vértice rotuláneo, y la utilidad de dichas proyecciones son ver los huesos de rodillas en las vistas oblicua, así como el comportamiento interno o externo de la rodilla. Eh, Estas proyecciones, al obtenerlas, debemos identificar claramente el lado estudiado y para poder determinar si fue tomada ya sea oblicua interna o externa. Para la rótula axial, estas proyecciones son tomadas en decúbito dorsal sobre la mesa con el miembro en estudio flexionado 90 grados, pisando sobre la mesa y el chasis colocado sobre el muslo, o en su variante en decúbito ventral con la pierna del lado en estudio flexionado a 55 o a 60 grados con la mesa. El rayo director debe incidir con una angulación cefálica de 20 grados sobre el vértice de la rótula, incidiendo perpendicularmente sobre la articulación. Para la primera proyección, el rayo director deberá estar angulado 20 grados en dirección cefálica sobre el vértice de la rótula y deberá incidir perpendicularmente sobre la articulación. Este método es el método de sol naciente, o en su defecto para la variante deberá ser angulado a 45 grados de forma caudal, incidiendo sobre la articulación, conocido como el método de Hoxton. El chasis a utilizar deberá ser 18 por 24 longitudinal, y al obtener la imagen debemos identificar el lado estudiado, así como la articulación femoropatelar abierta. Para la axial de Haroshi, la posición del paciente deberá ser en decúbito ventral con el miembro en estudio sobre la línea media de la mesa, y se procederá a realizar 3 exposiciones diferentes o 3 disparos diferentes. El primero será con la pierna flexionada sobre el muslo a 60 grados, el segundo a 90 grados y el tercero a 120 grados. El rayo para la primera toma deberá incidir en el eje de la pierna del muslo a 60 grados de forma perpendicular. Para el siguiente disparo, el rayo director debe estar en el eje de la pierna con eje del muslo a 90 grados, y el rayo formará un ángulo de 15 grados con el eje de la pierna en dirección caudal. Y para el último disparo, el eje de la pierna con el eje del muslo a 120 grados, el rayo formará un ángulo de 10 con el eje de la pierna en dirección caudal. El chasis a utilizar es 30 por 40 paisado, y esto nos permite observar la rótula axial en sus 3 proyecciones, y usualmente se utiliza para las luxaciones de rótula. Al obtener la radiografía debemos identificar el grado de flexión de la rodilla en cada una de las imágenes, y también debemos observar la articulación femoropatelar abierta. Continuando con las proyecciones para los miembros inferiores, ahora estudiaremos la de pierna de frente o pierna AP, que es la de tibia y peroné. Esta proyección, en su proyección AP, el paciente debe estar en decúbito dorsal apoyando la pierna sobre la mesa o el chasis, la pierna extendida con una rotación interna del pie de 45 grados para lograr la equidistancia de los malleolos al plano de apoyo. El eje del pie debe formar un ángulo de 90 grados con el eje de la pierna. El rayo debe incidir perpendicularmente en la mitad de la pierna, y la, la utilidad de dicha proyección es poder ver los huesos de la pierna junto con la articulación de la rodilla y el tobillo en una vista frontal. También debemos observar en la radiografía la articulación de la rodilla, tanto la del tobillo también. Para su proyección lateral o de perfil, la posición del paciente deberá estar en decúbito lateral apoyando la región externa de la pierna y la rodilla levemente flexionada a 30 grados aproximadamente. Deberemos acomodar el pie con la pierna en un ángulo de 90 grados y elevar 1 centímetro el talón o colocar una bolsa de arena debajo del tobillo para evitar la rotación del miembro. La pierna en estudio sobre el chasis o coincidente con la línea media de la mesa o yacimiento. El rayo director deberá incidir de forma perpendicular en la mitad de la pierna. Y al obtener la radiografía debemos también observar la articulación de la rodilla y del tobillo, así como los cóndilos femorales superpuestos. Para las de tobillo, estudiaremos la posición AP básica de tobillo.
en la cual la posición del paciente es en decúbito dorsal, apoyando el miembro inferior en estudio extendido y apoyando el talón sobre el chasis, haciendo una rotación interna de 15 grados para lograr la equidistancia de ambos maleolos con el plano de apoyo, y la pierna con el pie deben formar un ángulo de 90 grados. El rayo debe eh, estar perpendicular al plano de apoyo y el haz transversal sobre la mortaja tibioperonea astragalina, el extremo distal del maleolo tibial, y el eje longitudinal se proyectará en el quinto dedo. El chasis a utilizar usualmente es 18 por 24 apaisado, y al obtener la imagen de esta debemos ver con claridad el espacio articular tibio astraguilano. Para su proyección lateral, la posición del paciente debe ser en decúbito lateral con la pierna extendida apoyando la cara lateral del tobillo, el pie formada con la pierna en un ángulo de 90 grados, y debemos acomodarlo de una forma de que la superposición de ambos maleolos sea posible. Se puede colocar una bolsa de arena debajo de los dedos para evitar la rotación de la zona. El rayo debe incidir perpendicularmente sobre el maleolo interno, emergiendo en el maleolo del peroné. El chasis es 18 por 24 y la utilidad de dicha proyección es el observar la articulación del tobillo en vista lateral, también obtener una imagen lateral del tercio inferior de la tibia y del peroné, astrágalo, calcáneo y huesos del tarso. Usualmente para dicha proyección se utiliza ah, para observar el calcáneo, ya sea en proyección de tobillo o de pie lateral, y cuando se buscan fracturas o luxaciones, usualmente se toman las proyecciones oblicuas. Para la proyección de pie a P, el paciente debe estar en una forma de cúbito dorsal, con su pierna flexionada apoyando la planta del pie sobre el chasis. El rayo debe incidir perpendicular al plano de apoyo sobre la base del tercer metatarsiano, y debemos observar en la imagen el lado estudiado o el pie estudiado en su totalidad sin que ninguna estructura ósea se nos corte. Para su proyección lateral, la posición del paciente debe ser en decúbito lateral, con el lado externo del pie apoyando sobre el chasis y el pie con la pierna formando un ángulo de 90 grados. El rayo debe incidir perpendicular en el plano de apoyo sobre la base del tercer metatarsiano, y el chasis debe ser 24 por 30 apaisado. La utilidad de dicha proyección es visualizar todo el pie, la articulación del tobillo y extremo distal de la tibia y peroné en vista lateral, y también sirve para ubicación topográfica de cuerpos extraños. Al obtener la radiografía, debemos observar metatarsianos casi superpuestos, el peroné superpuesto a la mitad posterior de la tibia. Para sus posiciones oblicuas, igual se encuentra la oblicua interna y la oblicua externa. En la oblicua interna, el paciente debe estar sentado en el cúbito dorsal con la pierna flexionada, rotando el pie hacia el lado interno, elevando el lado externo y formando un ángulo de pie con el plano de apoyo de 30 grados. En la oblicua externa debe estar sentado en decúbito dorsal con la pierna flexionada, rotando el pie hacia el lado externo y elevando al lado interno, igual formando un ángulo de pie con el plano de apoyo de 30 grados. Para estas proyecciones, el rayo debe incidir perpendicular al plano de apoyo sobre la base del tercer metatarsiano. El chasis que se utiliza usualmente es 24 por 30 y la utilidad de dichas proyecciones es el poder ver imágenes sin superposiciones de los huesos y de las articulaciones del lado externo en la posición oblicua interna. En la oblicua externa se observarían las articulaciones del lado interno. Al obtener la radiografía en la oblicua interna debemos ver con claridad los espacios articulares del lado externo y disminución de espacio entre el primer y segundo metatarsiano. En la oblicua externa debemos observar con claridad los espacios articulares del lado interno y una disminución de espacio entre el segundo, el tercero, tercero y cuarto, cuarto y quinto. A estas proyecciones les podemos sumar más variantes como lo son el pie con carga en su forma AP y lateral. Estas son pues obviamente con la posición del paciente de pie o parado y acomodando el chasis de tal forma que sea posible tomar las proyecciones en AP y laterales, así como también están las proyecciones para calcáneo, las de calcáneo lateral, usualmente nada más esté enfocado para visualizar si es que hay espolón calcáneo, así como la de el calcáneo axial, en la cual dicha proyección
La posición del paciente es de pie apoyando la planta del pie sobre el chasis, el miembro inferior contralateral dando un paso largo hacia adelante, que es conocido como la posición de esgrimista. El rayo director debe incidir sobre el calcáneo con angulación de 30 a 45 grados y el chasis a utilizar debe ser 18 por 24 longitudinal. La utilidad de dicha proyección es visualizar el calcáneo axial desde la cara posterior, de la cara posterior inferior hasta la articulación subastragalina. subastragalina. En la imagen debemos observar el calcáneo y la articulación subastragalina. Como ya se mencionó en el video, solo para dejar claro, estas proyecciones son las básicas, aunque lleven muchas variantes, también se pueden tomar de diferentes maneras. Usualmente depende de la mayoría de los servicios y de la forma en la que quieren observar la zona a estudiar. Debemos nada más tener en consideración la distancia foco-película de 1 metro y que el chasis puede depender del tamaño de los huesos o de las estructuras óseas de nuestro paciente, así como también la fractura o el problema que tengan o la patología que ellos tengan, a fin de que el chasis y la posición del paciente sea la más cómoda a fin de dañar o evitar el mayor dolor para ellos. Son puntos claves para esto, ya que muchos pacientes que sufren de alguna fractura es difícil que se acomoden en dichas posiciones.